Imagina por un momento que en una sala oscura del Pentágono se plantea una pregunta que jamás debería hacerse en voz alta. ¿Sería posible que los 10 agentes más preparados de Estados Unidos capturaran al dictador de Corea del Norte? No se trata de una invasión. No hablamos de bombarderos, ni portaaviones, ni miles de soldados cruzando fronteras. Solo 10 hombres, 10 operadores de élite, silenciosos, invisibles. El objetivo: entrar al país más hermético del planeta, localizar al líder supremo y extraerlo con vida. Suena a película, pero ¿qué tan posible sería realmente? Corea del Norte no es simplemente un país cerrado, es un sistema diseñado alrededor de la supervivencia de una sola figura. Todo el aparato militar, político y social gira en torno a la protección del líder. No hablamos solo de guardaespaldas, hablamos de anillos de seguridad superpuestos, vigilancia interna constante, contrainteligencia obsesiva y una cultura donde la traición se paga con la vida, no solo del traidor, sino de su familia. El dictador no vive en un palacio fijo, se mueve entre múltiples residencias. Utiliza convoyes, señuelo y trenes blindados, cambia rutas constantemente y mantiene incluso a muchos oficiales en la ignorancia sobre sus desplazamientos reales. Ahora, pensemos en los 10 agentes. No serían soldados convencionales. Serían seleccionados entre las unidades más entrenadas del mundo, hombres con años de experiencia en operaciones encubiertas, rescates imposibles y misiones clasificadas. Personas entrenadas para infiltrarse sin dejar rastro, para sobrevivir sin apoyo, para operar bajo presión extrema. Pero, incluso con ese nivel de preparación, enfrentan un problema inmediato. Corea del Norte no es Afganistán, ni Irak, ni ningún otro escenario donde Estados Unidos haya operado antes. Es un país con fronteras prácticamente selladas, con vigilancia electrónica masiva y con una población entrenada para denunciar cualquier comportamiento sospechoso. La primera gran barrera sería la infiltración. ¿Cómo entrar? Por aire sería casi suicida. El espacio aéreo está altamente monitoreado y cualquier intrusión sería interpretada como acto de guerra. Por mar, las costas están vigiladas y minadas en ciertos sectores. Por tierra, solo existen dos fronteras reales: China y Corea del Sur. Cruzar desde el sur significaría atravesar una de las zonas más militarizadas del planeta. Desde el norte, implicaría pasar por territorio chino, lo cual abriría un conflicto diplomático monumental. La operación tendría que ser tan secreta que ni siquiera aliados estratégicos podrían estar informados oficialmente. Supongamos que de alguna manera logran entrar. Aquí comienza la verdadera pesadilla. El país es un entorno hostil para cualquier extranjero. La diferencia cultural, el idioma, la vigilancia ciudadana, la falta de infraestructura abierta y la ausencia total de redes de apoyo complican cada movimiento. En otros lugares, un operador podría mezclarse entre la población. Aquí, un rostro desconocido destaca inmediatamente. La posibilidad de operar con disfraces o identidades falsas es limitada, porque el Estado controla registros, movilidad y comunicación. Y luego está el problema central: localizar al objetivo. En una misión de captura, el tiempo es el enemigo. El líder norcoreano no publica su agenda real. Sus apariciones públicas son escasas y cuidadosamente preparadas. Sus desplazamientos son secretos incluso para altos mandos. Cualquier información que Estados Unidos posea dependería de inteligencia satelital, interceptaciones y fuentes humanas extremadamente escasas. Pero incluso, si se tuviera una ubicación aproximada, siempre existiría la duda: ¿es real o es un señuelo? Aquí entra el segundo gran obstáculo: los anillos de seguridad. El líder está rodeado por una guardia personal, entrenada no solo para proteger, sino para morir antes de permitir su captura. Además, existen fuerzas especiales internas, cuya única misión es evitar cualquier intento de asesinato o secuestro. Y no olvidemos el elemento impredecible. En caso de intento de captura, la respuesta podría no ser solo táctica, sino estratégica, es decir, una escalada militar inmediata. Supongamos que los 10 agentes logran algo casi imposible:
confirmar la ubicación real del dictador en una residencia específica. La operación tendría que ejecutarse en cuestión de minutos. Entrar, neutralizar seguridad inmediata, asegurar al objetivo y extraerlo antes de que el sistema completo reaccione. Pero aquí surge un dilema crítico. Capturar no es lo mismo que eliminar. Un objetivo vivo se resiste. Puede gritar, puede activar protocolos, puede retrasar la operación lo suficiente para que fuerzas de respuesta lleguen. Y cuando hablamos de fuerzas de respuesta, no hablamos de simples patrullas. Hablamos de unidades fuertemente armadas, desplegadas en cuestión de minutos, bloqueos totales de carreteras, cierre de espacio aéreo, rastreo masivo. Corea del Norte tiene una ventaja enorme en este escenario. Juega en casa. Conoce cada metro de su territorio. Pero incluso, si lograran capturarlo, aún queda la parte más peligrosa, la extracción. ¿Cómo sacar al hombre más vigilado del país, más vigilado? Un helicóptero cruzando espacio aéreo sería detectado casi de inmediato. Una evacuación terrestre requeriría atravesar cientos de kilómetros bajo persecución constante. Una salida marítima implicaría llegar a la costa, coordinar con un punto de recogida y sobrevivir hasta ese momento. Ahora pensemos en las consecuencias, porque esta operación no ocurriría en el vacío. La captura del líder norcoreano no sería vista como una acción quirúrgica, sino como un acto de guerra directa. El régimen podría activar represalias automáticas. Corea del Norte posee artillería capaz de alcanzar Seúl en minutos. Tiene misiles balísticos. Tiene un ejército numeroso. Incluso si la operación fuera un éxito táctico, estratégicamente podría desatar un conflicto regional o incluso global. Hay otro factor que rara vez se discute: el vacío de poder. Si el dictador desaparece repentinamente, el país podría entrar en una lucha interna por el control. Generales compitiendo, facciones políticas enfrentándose. En el peor escenario, el control de armas estratégicas quedaría en manos inciertas. Lo que empezó como una misión de 10 hombres podría terminar alterando el equilibrio mundial. Entonces, ¿es posible? Técnicamente, cualquier sistema tiene vulnerabilidades. Ninguna estructura es perfecta. La historia demuestra que incluso los líderes más protegidos han sido sorprendidos. Pero la pregunta no es solo si puede hacerse, es si el costo sería aceptable. 10 agentes podrían tener la capacidad física y táctica para ejecutar una misión casi imposible. Pero el entorno político, estratégico y nuclear convierte esta hipótesis en algo mucho más complejo que una simple operación encubierta. En este caso, el riesgo no se mide solo en vidas de operadores, sino en millones de civiles que podrían verse afectados por la respuesta. Además, existe un principio fundamental en operaciones especiales. El objetivo debe justificar el riesgo. Capturar a un líder no garantiza estabilidad, no garantiza paz. En algunos casos, puede producir el efecto contrario. La estructura del régimen podría sobrevivir incluso sin su figura principal, porque el sistema está diseñado para perpetuarse. Y aquí está el punto más inquietante. Tal vez la verdadera razón por la que algo así nunca ha ocurrido no es porque sea imposible tácticamente, sino porque estratégicamente es demasiado peligroso. En el cine, un pequeño equipo puede cambiar el destino del mundo en una noche. En la realidad, cada movimiento genera ondas que se expanden mucho más allá del punto de impacto. 10 hombres podrían entrar, podrían llegar hasta él, incluso podrían salir, pero el mundo al que regresarían no sería el mismo. La disuasión nuclear, el equilibrio de poder en Asia, la posición de China, la reacción de Corea del Sur, la postura de Rusia, todo se vería sacudido. Una operación quirúrgica podría convertirse en el detonante de una tormenta global. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es posible que los 10 agentes más preparados de Estados Unidos capturen al dictador de Corea del Norte? Desde el punto de vista puramente técnico, quizás exista una pequeña ventana de posibilidad. Desde el punto de vista estratégico, esa ventana casi se cierra por completo, porque en este escenario, el mayor enemigo no sería la guardia personal, ni las cámaras, ni los radares. El mayor enemigo sería la consecuencia. Y tal vez ahí está la verdadera lección. El poder
no siempre se enfrenta con fuerza directa. A veces, la contención, la diplomacia y la presión estratégica son armas mucho más efectivas que una incursión espectacular. Pero admitir eso no es tan emocionante como imaginar a 10 sombras cruzando la noche en la misión más peligrosa del siglo. Y ahí es donde esta hipótesis se vuelve tan fascinante. No porque probablemente vaya a suceder, sino porque nos obliga a pensar hasta dónde puede llegar el poder, la estrategia y el riesgo, cuando el mundo entero podría estar observando. La realidad es que, en el ajedrez geopolítico, capturar al rey no siempre significa ganar la partida. Y en este tablero, cada movimiento podría ser el último.